En casi toda Europa se celebra hoy la fiesta de Santa Brígida, una de las copatronas de Europa, nombrada por los recientes romanos pontífices, y se proclama el Evangelio de la vid y los sarmientos del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Sin embargo, en el resto del mundo, y es el pasaje evangélico que proclamamos, proclamamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 18, que viene a continuación del pasaje que proclamábamos en días anteriores. Y dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100, por uno, otros el 60, otros el 30. Jesús se ha sentado en la barca, recordad que sentarse significa hablar con autoridad, y se dirige a una gran muchedumbre. Y como gran pedagogo, como gran maestro de los maestros, en definitiva, el único maestro de nuestras almas, enseña con una autoridad única, no mayor que la de nadie, sino única, que está en una categoría diferente porque es autoridad divina, es Dios que habla al hombre y le habla de sí mismo y de la relación de los hombres y mujeres de todos los tiempos con él. Y entonces explica la parábola a sus discípulos y les dice: escuchad vosotros lo que significa la parábola del reino. Primero es la semilla, que es los que reciben la palabra buena, la palabra maravillosa. El Señor llama a su palabra la palabra del reino. Es decir, es una palabra que cuando se escucha y se acoge fructuosamente, te abre las puertas del cielo, te abre las puertas del reino. Y en todos los casos habla de la importancia de entender. Entender no solo porque uno sea un gran estudioso, y yo no solamente no desaconsejo, muy al contrario, animo a todo el que pueda estudiar Sagrada Escritura de una manera muy académica o de una manera sencilla a nivel parroquial o a nivel casi autodidacta, con algunos programas o con algunos libros, en fin, o con los medios que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Claro que animo a todo el mundo a hacer todos los cursos bíblicos y todos los programas necesarios para una buena formación. Pero que no está en eso, sobre todo en lo que consiste, sino está en el interior del hombre. Una persona puede ser muy erudita, un gran conocedor de la Sagrada Escritura, un gran exegeta, tener muchos doctorados y estar en pecado mortal, con lo cual eso no te capacita para acoger la palabra de Dios, la palabra del reino fructuosamente. Aquí, sobre todo, en lo que más insiste el Señor es en la calidad de la tierra, en recibir la palabra de Dios fructuosamente, la palabra del reino. Por eso, el que no la entiende, el que no la acoge, el que no la saborea, el que no pone a la palabra de Dios en el centro de su vida, en la norma de su vida, que yo en toda ocasión, cuando tengo que tomar una decisión como párroco, como director espiritual, como padre o madre de familia, como joven, que cuando tengo que tomar una decisión, lo hago a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces nos fiamos más de un consejo, de una persona que nos merece sabiduría, nos merece conocimiento, mucho más nos fiamos que de la palabra de Dios. Y muchas veces queremos
que un sacerdote, que un director espiritual nos diga algo diferente de la palabra de Dios o de lo que enseña el magisterio de la Santa Madre Iglesia, de lo que enseña el Papa. Por eso, a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. El demonio roba dentro de mi corazón cuando yo no acojo y entiendo la palabra de Dios. Esto es, los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado, entonces, repito, la segunda categoría, la segunda clase de tierra, es el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, que te da gusto escuchar el Evangelio en misa, abrir las Escrituras y leer la Biblia, acercarse a los Evangelios. Pero ¿cuál es el defecto de este segundo grupo? Los que somos inconstantes. Los inconstantes, porque somos terreno pedregoso, no somos tierra limpia, no podemos echar raíces. La palabra no ha echado raíces en mi vida. Lo que oye en mis oídos me gusta, la acojo inmediatamente, me da alegría, pero soy una persona sin raíces. Son la gente superficial, la gente que no tiene profundidad en su vida. Y es curioso porque dice, le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Aquí, por ejemplo, se ve mucho en África, gente que es muy religiosa, pero algo le pasa y se vuelve salvaje, se vuelve terriblemente violenta. Cuando uno piensa en el genocidio de Ruanda, la cantidad de sacerdotes, obispos y religiosas que fueron víctimas de obispos, sacerdotes y religiosas que fueron sus asesinos o que instigaron a los asesinos. Dice, pero como una persona dedicada al Evangelio, sacerdote, religiosa, que ha recibido el sacramento del orden, que ha recibido el sacramento del orden en primer grado, que es el episcopado, ¿cómo esa persona de repente se puede dedicar al asesinato? Aquí, por ejemplo, en la diócesis vecina, parece que está demostrado fuera de toda duda que un sacerdote y sus familiares fueron los que dirigieron el atentado contra el obispo recién nombrado, que ni siquiera ha llegado a ser consagrado obispo en la diócesis de Rumbek. Pero, ¿cómo se puede concebir que una persona que lleva años formándose en un seminario, que lleva muchos años de sacerdocio, como era en el caso de este que nos ocupa, de los ejemplos que estoy poniendo? Pues ¿por qué? Porque son personas inconstantes, sin raíces. Cuando les viene una dificultad, como pueden ser el genocidio de Ruanda o este intento de asesinato, viene una tribulación, una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Pero es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Somos muy religiosos durante el curso, vamos a misa en verano, vamos a misa durante el curso, llega el verano, está la iglesia un poquito más lejos, estamos todos en el barco, estamos todos en la playa, es domingo y no vamos a misa y no pasa nada. Somos gente muy religiosa, pero hemos encontrado un colegio estupendo en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos para que mis hijos aprendan inglés y no sé qué. Y no se te ocurre preguntar si tu hijo va a ir a misa los domingos. Ante cualquier dificultad, sucumbes. Cuando ser católico es facilito, ahí estamos nosotros los primeros. A la menor dificultad, si te he visto no me acuerdo. Cuando yo empecé mi lucha en defensa de los derechos de los trabajadores haitianos de la caña de azúcar, al principio, cuando todo el mundo me ensalzaba en la labor que hacía, tenía multitudes de dominicanos que me ayudaban, que me apoyaban. Cuando empezó la persecución contra mí, que pocos amigos me quedaron. Desapareció casi todo el mundo. Algunos incluso se convirtieron de amigos en agresores en cuanto les dieron un poquito de dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en cuanto viene una dificultad, cuando ponerse de parte de nuestro párroco, cuando ponerse de parte del padre Christopher es meterme yo en problemas
o que me pueden apedrear, o le pueden hacer algo a mi familia, o puedo perder el trabajo, colorín colorado. Pues ahí lo tienen. En cuanto viene una persecución por causa de la palabra, una tribulación, sucumbimos, desaparecemos, porque somos inconstantes, no tenemos raíces. Lo sembrado entre espinos, aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, por eso un rico no puede entrar en el cielo. Una persona que no ha compartido sus bienes, que no se ha compadecido de la miseria, lo he dicho muchas veces, todavía estoy esperando que Dios mueva el corazón de la Iglesia y de los papas a canonizar un multimillonario, porque es que todavía no conozco ningún rico canonizado. Todavía no conozco ningún obispo que viva opíparamente que esté canonizado. No conozco ningún cura rico que esté canonizado, ni ningún laico rico que esté canonizado. La seducción de las riquezas. ¿Qué verdad es que es imposible poseer riquezas sin que las riquezas te posean a ti? La seducción de las riquezas, las preocupaciones de la vida. ¿Cuántos sacerdotes conozco que no van a misiones porque les da miedo ponerse enfermos? Oiga, pero ¿y lo de dar la vida? ¿Eso qué era? Cosas bonitas que nos decían en el convento o en el seminario. Uy, es que eso es muy peligroso. Pero bueno, ¿y eso de perder la vida por mí y por el Evangelio? Entonces uno se da cuenta en la contradicción en la que vivimos continuamente. Yo por eso agradeceré toda mi vida que el Señor me haya concedido la gracia de vivir cerca de tanta pobreza, porque me ayuda mucho a mí, que soy una porquería y que me apego con la misma facilidad que todos los demás. El estar junto a ellos me ayuda a desapegar el corazón cuando veo su pobreza, cuando veo su miseria, que pudiendo tener más, pueda escoger tener menos. La Madre Teresa siempre decía que era cuestión de escoger, incluso cuando en sí mismo una cosa no sea mala, pero por amor a Jesús. Los santos siempre han hablado así. San Ignacio de Loyola es lo que propone en los ejercicios espirituales. Escoger antes pobreza que riqueza. Mirar la manera de vivir con lo menos posible. Por eso repito que cuanto más nuestra vida se mueve en el mundo de los pobres, mucho más fácil es vivir el Evangelio. Por eso dice que las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, sofocan la palabra. Las riquezas, dice, son espinos. Son las espinas que no dejan que la palabra de Dios eche raíces en el corazón del que tiene tantas cosas. Y finalmente, en cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden, recordáis, no entender, entender, y dan fruto. Y cada uno, como dije recientemente, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Yo no me tengo que comparar con nadie. Tengo que dar el fruto, la cantidad de fruto que el Señor quiere que dé. Y nada más, sin mirar a lo que el Señor invita a vivir a otro, que a lo mejor tiene una vocación diferente de la mía, está llamada a vivir una vida muy diferente de la mía. Que seamos tierra buena, como la de la Santísima Virgen María. Que escuchemos la palabra, la entendemos y que demos fruto abundante. En realidad, los únicos que han dado fruto abundante en la Iglesia, la mejor tierra, han sido los mejores hijos de la Iglesia, que son los santos de todos los tiempos. Y la maravilla de la santidad de la Iglesia Católica es la cantidad de santos que hay en vocaciones tan diferentes. Rara vez te encontrarás un santo que no te sea especialmente querido, que no te sea especialmente cercano, que no sea un buen amigo, un buen compañero de camino. Por eso, la mejor manera de vivir la palabra de Dios, esta parábola, es leer la vida de los santos, que son los mejores intérpretes de la palabra de Dios.